Zoom 95.5. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros en la vía telefónica Mario Campa, con su colaboración de todos los martes, que hoy nos va a hablar sobre esto que tiene que ver con el registro federal de causantes, que ya va a ser obligatorio para, bueno, se tiene que votar en el Senado todavía, se tiene que aprobar para que en cuanto se cumplan los 18 años, se tenga que registrar en el Registro Federal de Causantes. Bueno, buenas tardes, Mario. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como todos los martes. Efectivamente, se aprobó en lo particular y en lo general la miscelánea fiscal del año 2022. Ahora se turna al Senado y se espera que se vote todavía, pero ya tenemos algunos adelantos. Hay al menos 3, 4 puntos interesantes, y uno de ellos es justamente la incorporación al Registro Federal de Causantes, también conocido como RFC, de los mayores de 18 años de edad. Han surgido algunas dudas de la gente, específicamente, por ejemplo, si se tiene que hacer una declaración, si habrá multas. Estos últimos puntos no son tal cual lo está planteado, al menos desde la Cámara de Origen, que es la de los diputados, no están planteados, ¿no? Es decir, si un joven se da de alta en el Registro Federal de Causantes y no rinde una declaración, pues no habrá sanciones, ¿no? No se trata de criminalizar, ni mucho menos como lo ha intentado colocar el PAN en el debate, incluso utilizando el marco terrorismo fiscal. Y si no, se trata de poco a poco que estos jóvenes se vayan familiarizando con la plataforma del SAT, que evidentemente vaya creando pedagogía, y eventualmente pues eso nos va a llevar incluso a que se reduzca la dependencia de México, que es de las mayores del mundo, en los contadores para rendir una declaración, cosa que en muchos países no es necesario. Si queremos vencer eso, pues hay que empezar con este tipo de medidas, ¿no? Entonces yo creo que es en general positiva. Así es. Mario, también el gobierno ha argumentado que con esta iniciativa de aprobarse a final de cuentas en el Senado, se va a combatir el robo de identidad, ¿no? Porque están siendo utilizados muchos de los RFC de los jóvenes para crear precisamente empresas fantasmas, o lo que comúnmente también conocemos como factureras, pues, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia para combatir esto. Esta es parte de ellas, es lo que argumenta, ¿no?, el gobierno federal. Sí, sabemos que en México hay toda una economía de mercados negros, ¿no? Desde los autos chocolate, por años en que se dejó ir creciendo este problema, pues ni se mencione en la cuestión de las drogas, y también pues en lo que corresponde, y esto hay mercados negros pues más dañinos que otros, también lo que corresponde a las factureras, ¿no? Y otro tipo de cuestiones ya ligado a lo fiscal, que muchas veces son ilegales. Entonces, parte también de lo que se busca al combatir, por ejemplo, pues desde el robo de hidrocarburos o los autos irregulares, o ahora con esta medida de inscribir a los jóvenes en el padrón del RFC una vez que cumplan 18 años, pues tiene también que ver con cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto que si utilizamos el pasaporte y otra documentación, y le damos un carácter pues de infalsificable o un registro único, pues el RFC también puede servir para esos propósitos, ¿no? Creo que es muy sano que también los jóvenes, más allá de cuestiones ligados a la seguridad, pues empiecen a adquirir una personalidad fiscal y sean corresponsables de lo que sucede en su país en cuestiones fiscales, ¿no? Saberse pues parte de que con lo que se recauda de sus impuestos pues irá eventualmente al gasto público, y para ello pues no es erróneo incorporarlos ya que tienen 30 años y empiezan a ganar un buen sueldo. Tiene que ir poco a poco creciendo, ¿no? Es la misma lógica de aquellos que piden que la votación no sea a los 18 sino a los 16 años. ¿Por qué hasta los 18? Ya que tienen una personalidad ya más formada,
¿no? Cuando podría ser a los 16 para que vayan también politizándose y hay un buen sentido de la politización, por ejemplo, pensar lo público, pensar los problemas públicos y buscar soluciones. Y todo esto creo que forma parte de una pedagogía interesante que servirá después para ir, por supuesto, incrementando la base, ¿no? Que también es otro punto fundamental de esta iniciativa. Sí. Ahora, tú mencionabas la obligatoriedad, ¿no? En dado caso, insisto, de aprobarse en el Senado esta iniciativa, la obligatoriedad de que los jóvenes de 18 años pues tengan que tener su registro federal de contribuyentes. Pero también dices, no, el gobierno mismo ha declarado no va a haber algún tipo de castigo. No. Entonces, ¿cómo se le va a obligar al joven a que tenga que ir al SAT a registrarse? Bueno, no he visto la legislación secundaria, ¿no? Habrá que ver eventualmente cómo es que esto se traduce ya en más detalles. Pero, pues, por ejemplo, lo que se puede hacer, y no necesariamente tiene que ser así directamente de forzarle a ir a la ventanilla del SAT. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, es para que solicitar que, por ejemplo, para que tengan que tramitar su INE o su pasaporte, pues tengan que haberse dado de alta en el SAT, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay formas en que poco a poco se van encadenando trámites, que de hecho se hacen en todas las estructuras de los niveles de gobierno. Por ejemplo, aquí cuando tú quieres cobrar algún tipo de factura, llámese en el gobierno estatal, pues te hacen registrarte en un padrón de proveedores, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene como intención de que tú tengas que cumplir con otras obligaciones, entre ellas pues haberte dado de alta y con eso pues ya estar ya siendo pues un contribuyente, ¿no? Entonces creo que hay formas de lograrlo. Por supuesto, en este tipo de cosas alcanzar el 100% es más que nada un objetivo, pues aspirar hacia él, pero se tiene que hacer para ir avanzando, ¿no? Así es. Ahorita me comentaba acá el Puma, estaba medio molesto con esto, no sé por qué, porque ya está grande el baquetón, ya no está ni por cumplir 18 años, pero decía, oye, esto pues como que es más estarnos dando a los ciudadanos pues más trabajo, así como más tramitología, pues, ¿no? Porque tienes que ir a solicitar que ¿cómo se llama? El INE, licencias, un montón de cosas, y dice, y la gente esta que gana, por ejemplo, alguien, no sé, que tiene un trabajo, a lo mejor que está en la informalidad, pues precario, ¿cómo lo vas a obligar a que vaya, se inscriba al SAT y si gana a lo mejor 100 pesos? O sea, como diciéndome o sea, nos de por sí pagamos ya muchos impuestos, pues no van a cargar más ahí. Es el comentario, pues, ¿no? ¿Cómo se le podría explicar a esto, a quienes piensan de esta manera? Porque una cosa, Mario, sí es, claro, los países, con mayor calidad de vida pagan mucho más que nosotros en impuestos, ¿no? Están ahí los nórdicos, que es siempre el clásico ejemplo. Que casi el 50% de sus ingresos se van pagan ¿cómo se dice? De impuestos, pero pues son tangibles para ellos, ¿no? Los ven porque tienen una educación de primera que es, pues no vamos a decir gratuita, sino ya la están pagando ahí, pues donde pagan los impuestos, tienen servicios de salud de calidad también a través del pago de sus impuestos, las calles las ves impecables, en fin, pero en un país como que pues no ves nada de eso, sino todo lo contrario. ¿Cómo generarle la confianza a la ciudadanía? Pues precisamente para que no exista este malestar, pues de decir, oye, me vas a obligar, o sea, ahora más me vas a querer cargar más, me vas a dar más obligaciones y yo no estoy viendo nada, pues a cambio, ¿no? ¿Cómo generar esa confianza, Mario Campa? Bueno, para empezar, a veces hay que también transmitir que la falta de registros hace que los programas sociales sean más difíciles de lograr, ¿no? Hay veces que a ti te cuesta como gobierno llegar porque no hay un buen registro. Sí. En el registro federal de causantes, eventualmente se puede ligar a una cuenta bancaria
Y imagínate el potencial que tendría, porque hay países que regresan dinero. Estados Unidos estuvo transmitiendo dinero durante la pandemia porque tiene buen registro de quienes pagan impuestos y están encadenados a sus cuentas bancarias. Sí. No es nomás el pago, sino que puede recibir a través de ellos subsidios o una devolución de impuestos. De ahí que sea importante también tener eso. Y por supuesto, si tú a los 65 años tramitas tu pensión, pues también desde los 18 se vale que puedas ir también poco a poco contribuyendo, ¿no? O sea, tiene que haber una corresponsabilidad. Hay derechos adquiridos, pero también obligaciones, ¿no? Claro. Y a través de esas obligaciones, pues es que tenemos un Estado y podemos aspirar a un Estado de bienestar y un gasto público social. Yo creo que eso forma parte de esta pedagogía, porque, pues sí, estoy de acuerdo en que no nos gustaría en un país con desigualdad que ampliar la base tanto, pero por otro lado, bajo esos argumentos, pues los más ricos no terminan pagando impuestos, o el 10% más rico, o cuando una persona va escalando en la escala social, vaya la redundancia, en la escala social, en la pirámide, pues dice, no, pues nadie paga impuestos, o yo porque tengo, o no se considera como parte del 20-10% más alto, y pues deja de pagar impuestos. Y ese pensamiento multiplicado por miles o millones, pues nos tiene como uno de los países que recaudan menos en la OCDE, de los que menos recaudan en América Latina y consecuentemente de los que menos estado de bienestar tienen y menos redistribuyen. Entonces hay que ir entendiendo ese proceso de cómo se encadenan todos estos males. ¿Por qué hay tanta informalidad? ¿Por qué no tenemos seguro de desempleo? ¿Por qué no teníamos hasta hace poco pensiones dignas? Entonces, si queremos, por supuesto, derechos, tienen que venir fondeados de algún lado. Ahora, creo que ya un segundo momento es políticamente exigir que sea progresivo el sistema, ¿no? Que a medida que tú ganas más dinero, no únicamente pagues más porque es proporcional, sino que pagues tasas más altas, ¿no? Eso se llama progresividad. Entonces, yo creo que hay mucho potencial que hacer por ahí, pero todo parte de que reflexionemos en conjunto cómo vamos a coleccionar o tributar esas cantidades, ingresarlas a la hacienda para después gastarlas, ¿no? Son dos debates distintos, pero muy hilados. Sí, sí, fíjate que aquí una de las colaboraciones que he tenido con Alice Crosser, que es una estudiosa de todo esto, lo que tiene que ver más que nada con la pobreza, la situación de pobreza, en alguno de sus colaboraciones me mencionaba analizamos esta cuestión de pues que México es de los países que menos paga, bueno, y entre más vas escalando las esferas de sociales, bueno, de socioeconómicas, menos pagan, ¿no? Eso en relación a lo que les ingresa, o sea, el porcentaje. Y quienes están más de acuerdo en pagar, por estudios, ¿no? Obviamente realizados por ellos del Colegio de México, en cuestión de estudios de opinión en cuanto a esto, a pagar impuestos, quienes más están de acuerdo son los de condición socioeconómica más baja, ¿no? Yo creo que entienden de alguna u otra manera que si pagan impuestos, pues va a haber más, pues probabilidades de un bienestar, ¿no? Entonces, curiosamente, pues no, aquí el Puma se sigue riendo y dice que no, y mueve la cabeza que no le gusta pagar al baquetón, pues impuestos, ni modo, ahí está. Entonces, yo creo que debe de ser de la clase pudiente. Oye, Mario, para cerrar, nos quedan 2 minutos, quisiera preguntar algo también sobre los donativos, estos, ya ves que el escandalazo que han hecho y que se van a acabar las organizaciones de sociedad civil y cosas de esas, ¿no? Cuando no es así, pues, ¿no? Es también tratar de que no se evada al fisco por medio de estos supuestos donativos, porque hay muchos gente de una clase dominante en cuanto a lo económico, que crean obviamente con sus prestanombres y todas son organizaciones o asociaciones civiles, y luego resulta que ellos como persona física donan y luego se les regresa por medio de las deducciones, ¿no? Entonces, que si nos pudieras ampliar más esto, nos quedan 2 minutos, Mario, para tu comentario sobre este tema. Sí, bueno, ese es otro de los puntos también destacados de la miscelánea fiscal, específicamente en lo que corresponde a la ley de ingresos. Y fíjate que hay algunos estudios, entre ellos uno de CIEF, que es precisamente una ONG, pero un tanto
quizá menos fondeada por intereses particulares, un poquito más enfocada a finanzas públicas, incluso uno de los que promueven una reforma fiscal progresiva. Y ellos han hecho estudios de pues cómo se distribuyen a lo largo de los deciles de ingreso y de riqueza los beneficios, por ejemplo, del gasto, o en el caso de los impuestos, pues, también a través de deducciones o exenciones. Hay que muchas veces tener cuidado, Aaron, porque cuando se piden deducciones o exenciones hay que entender, y esto está documentado, que la mayoría recaen en el 10% más alto de ingreso y riqueza. Es decir, pues sí, nos suena muy bien que nos bajen impuestos, pero la verdad es que muchos de esos debates ya vistos empíricamente y tiene un sustento teórico muy obvio, pues terminan beneficiándose los más ricos, porque tienen obviamente pues los mejores contadores, porque evidentemente en el caso pues de las deducciones por donativos, porque ellos mismos tienen sus ONGs, y entonces precisamente a través de las personas físicas de estos donativos que no se están impidiendo, se están reduciendo, pues muchos de ellos finalmente obtienen beneficios personales pues a costa del erario público. Cualquier deducción o exención es pérdida de ingreso fiscal, ¿no? Haces una concesión que finalmente te afecta, y generalmente te afecta en el sentido de que los beneficios recaen en los más ricos, cuando esos beneficios, pues evidentemente, insistimos, se distribuyen para fondear la educación pública, la salud pública. Si tenemos mal sistema educativo o mal sistema sanitario, pues en parte se debe a que no le destinamos lo suficiente porque no recaudamos bien. Entonces luego no nos sorprendamos con que salgan este tipo de ONGs que se proclaman como salvadoras, porque precisamente por todo este arreglo fiscal estamos descuidando lo público, ¿no? Y entonces llenan vacíos que le tendrían que corresponder a lo público y que se llenan muy bien en otros países, por ejemplo, europeos, donde hay, pues, para tener una idea, recaudan 2 o 3 veces más lo que recauda México en términos de su economía, países, por ejemplo, nórdicos o la misma Francia, y evidentemente sus servicios públicos están muy bien cuidados, ¿no? Y ahí, pues, gracias en parte al sistema fiscal, es que hay tanta igualdad, ¿no? Y tanta paz y tanto bienestar, y además son de los países más felices del mundo. Entonces, tiene que ver con un cambio en cómo enfrentamos los fenómenos, ¿no? Menos individualismo, menos yo quiero pagar menos impuestos. En todos los países del mundo se utiliza el argumento de que no, es que están descuidados los servicios públicos, o no, es que ¿para qué contribuyo yo si el resto no contribuye? Pero sí hay en algunos donde pues el sentido de comunidad, de colectivo es más fuerte, y ahí pues se vuelve incluso una cuestión moral imperativa pagar los impuestos, porque se sabe que van a ir hacia cuidar lo público, ¿no? Entonces, si logramos girar esa mentalidad, hacer un cambio ahí, de que empecemos a reflexionar como colectivo más que como individuos, es decir, más como pueblo que como ciudadanos, pues entonces estaremos en mayor posibilidad de atender los grandes desafíos que tiene México, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Mario, se nos acabó el tiempo, excelente como siempre, pues nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Aarón, un saludo a todos, perdón, que tengan buena tarde. Órale, muchas gracias, bueno, nos escuchamos el martes con Mario Campa, ¿no? Pero mañana a las 12 del día estamos de vuelta acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto, con otra emisión más en la radio con Aarón Tapia. Bueno, los esperamos mañana, 12 del día. Muchas gracias. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.